Buenos días con todos, una emisión más del Pasajero. Saludamos en esta ocasión pues con otro de nuestros grandes invitados también que ha pasado por nuestro programa. Es el doctor Tarquín Orellana, también ex concejal del Cantón Cuenca. Ya tiene también un poquito ya de experiencia en la política en esto, ¿no? Y también pues ahora ya oficialmente, ¿no? Candidato a la alcaldía o ahí existe todavía por ahí alguna... Bueno, no oficialmente porque no se han concretado todos los temas, pero ¿ya? Creo que hay una precandidatura, una aspiración más que personal, yo diría también una necesidad colectiva de tener una respuesta para los problemas de la ciudad, para los problemas del cantón, para los problemas de Cuenca. Cuenca, comencemos diciendo, ha sufrido en los últimos años una situación yo diría de un declive y una pérdida de su propio protagonismo, de su propia voz a nivel regional y nacional, y tal vez esa sea la razón fundamental que nos ha hecho formar una agrupación política, Somos Futuro, y marcarnos la posibilidad de enfrentar los temas de la alcaldía de Cuenca como una responsabilidad cívica. A 2 años se van a celebrar los 200 años de independencia de Cuenca, y que será tal vez el tema sobre el cual debamos construir otra vez el imaginario de la ciudad. Así es, mi estimado doctor. Entonces, pues igual vamos a recorrer un poco las calles de nuestra querida ciudad y a conversar un poquito de varios temas, ¿no? Varios temas. En cuanto ya a lo que han sido las precandidaturas y el movimiento Somos Futuro, ¿cómo se consolidó, cómo se formó este movimiento? Bueno, le contaré la historia completa y concreta de cómo ocurrió. En realidad no pensábamos en formar un movimiento político, nos parecía que hay mucha dispersión y habíamos conversado con varias organizaciones la necesidad de conformar un frente, una especie de frente de salvación local, que creo que esa es un poco la sensación que teníamos y que tenemos todavía respecto de lo que son las necesidades. ¿Organizaciones como cuáles, por ejemplo? Yo diría que este momento, lo que hemos dicho desde un principio, ni de derecha ni de izquierda, que caminen recto, que aprenden a andar recto, porque creo que estas distinciones maniqueas ideológicas, primero que resultan bastante falsas, en la medida en que las ideologías de cada una de ellas, si uno se pregunta en términos concretos cuáles son las respuestas, a la hora de la verdad casi no responden a ninguna ideología o a ninguna situación preconcebida o de una comprensión general. Yo tengo la impresión de que vivimos una época en donde ojalá pudiéramos resolver las cosas con el mayor sentido técnico, con el mayor sentido de conocimiento y dando respuestas a la realidad, ¿no? Más que partidistas. Sí, más que partidistas y sobre ideologizados, ¿no? Porque la ideología ha venido a ser como una especie de catecismo donde la gente en vez de aprender política aprende una doctrina. Un adoctrinamiento justamente. Y sí, pues las doctrinas lo que hacen es ocultar la capacidad del conocimiento propio. Así es, ¿no? Eso es como que un camino a seguir. Sí, una especie de catecismo digamos así, penosamente esta religión atea que puede ser la política, ¿ya? Y que contrariamente a darle un norte a la persona, lo que le hace es mantenerle una posición, no precisamente en llevarle a un conocimiento permanente, a un aprendizaje, como es imprescindible. Así es, doctor. Entrando un poquito ya en temas de gestión, ha tenido ya varias experiencias como concejal, ¿no? ¿En qué periodo justamente? Bueno, yo fui en primer lugar síndico del municipio de Cuenca. ¿Ya? 8 años antes fui síndico del municipio de Chordalé cuando se fundó. Realmente he hecho una vida en el ámbito del régimen seccional. Luego de síndico del municipio he sido permanentemente asesor de varios municipios, gobiernos provinciales en el ámbito del derecho público, que ha sido mi especialidad. Estuve en la Corte Constitucional, en el Tribunal Constitucional, fui su vicepresidente. Entonces he estado en la vida pública, digamos así, en el ámbito del conocimiento del derecho público, de la acción pública y de la gestión pública. Estuve de concejal en el periodo de la administración del doctor Paul Granda. Creo que en ese tiempo la gente me identificó como uno de los concejales que libró una batalla por la pretensión de imponer a la ciudad lo que terminó siendo desgraciadamente una realidad, la imponernos el tranvía.
y otros proyectos. Yo diría sobre todo el hecho, porque en la administración del doctor Paul Granda se vivió mucho más, creo que no ha cambiado fundamentalmente esta situación, el hecho de que la ciudad de Cuenca y los municipios en general sufran un proceso de sometimiento, de subordinación al gobierno central. En el caso de Cuenca creo que tal vez nos pasó de modo mucho más doloroso el hecho de tener varios ministros, de tener una ciudad que estaba, yo diría, comprometida emocionalmente con el gobierno de Rafael Correa, y que a pesar de eso fue una ciudad menospreciada, maltratada, usada, yo diría, sometida también a una especie de chantaje, ¿no? De que si quieren el tranvía, la minería y todas esas manifestaciones grotescas que tuvimos que sufrir los cuencanos, que creo que no han cambiado sustancialmente. Ha cambiado un poco el peso político, pero no los conceptos. En esa dimensión creo que la necesidad de que Cuenca recupere su propia imagen, tradición, y sobre todo se plantee retos de futuro. ¿Ya? Porque creo que todos los cuencanos somos orgullosos de la tradición de la cual provenimos. Así es. Nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad, pero todavía no sabemos cuál es el legado que vamos a dejar. Así es. Porque es imprescindible saber cuál es la función que estamos cumpliendo, qué vamos a dejar, cuál es el camino que vamos a dejar abierto, ¿no? Porque la vida es eso, dejar caminos abiertos, y los caminos abiertos que nos toca en esta época dejar, que son para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, es empleo, trabajo, productividad, y una cosa importantísima, este sentimiento de que Cuenca pueda ser o llegar a ser, recuperarse como una capital regional. Ya. Cuenca el norte del sur del Ecuador. Ya. Cuenca rompiendo el bicentralismo que le agobia al Ecuador. Cuenca planteándose un régimen de desarrollo y crecimiento que incorpora a las provincias vecinas y que piensa en su propia proyección de servicio, incluyendo el norte del Perú. Creo que esa lógica es una lógica imprescindible, que solo se puede hacer con liderazgo, solo se puede hacer con visión, solo se puede hacer con propuestas ambiciosas de hacer un régimen de gestión pública que rebase, yo diría, no solo que rebase, que tenga una lógica distinta de esta gestión pública que se ha convertido en publicidad y supuestas mega obras. Así es. Y no visión de futuro. Ya. Si bien es cierto, doctor, los problemas pues de Cuenca están ahí, ¿no? Yo creo que la ciudadanía ha sido también testigo de lo que ha pasado y de lo que está pasando. Sin embargo, ¿cómo cambiar eso? ¿Cuál sería ya la solución que se podría plantear y cómo se lo podría hacer? A ver, yo creo que desde luego no hay soluciones mágicas. Las soluciones no son milagrosas, no ocurren de un día para el otro, pero creo que es imprescindible y a Cuenca le hace falta atender, yo diría, en el orden general, lo que los cuencanos estamos sintiendo y que no está resuelto es el tema de la movilidad. Pero el tema de la movilidad ha sido enfrentado de la manera más descabellada. O sea, hemos comenzado al revés. Comenzamos a enfrentar el tema de la movilidad no por las vías, sino por los artefactos en las vías. Y por lo tanto discutir el tema de la movilidad desde el tranvía y no discutir la movilidad desde las vías, yo creo que es el error sustancial de lo que nos ha pasado los últimos 10 años. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo mejorar? El tema fundamental es un tema viario, pero también es un tema de organización. El tema de organización, el sistema integrado de transporte tiene que hacerse, es la única fórmula, y tenemos que mejorar el transporte público, porque solo la mejora sustancial de la vialidad. Yo le digo, haciendo una revisión técnica del claustro que significa vivir en Cuenca. Estamos en la Remigio Crespo a las 11 de la mañana y no podemos circular. Sí, y es una avenida de 4 carriles que no nos permite circular porque Cuenca está constreñida sobre sí misma. Ya. Y ese constreñimiento tiene unos nudos de tráfico que no tienen solución.
por lo menos deben haber los 24 nudos viales en el centro histórico de Cuenca que necesitan ser solventados. ¿De qué forma? Varias fórmulas, por ejemplo, solamente aquí en la salida del estadio, usted necesita hacer un paso deprimido. Necesariamente, ¿no? No tiene alternativa, o sea, no tiene alternativa porque no puedes solventar el tráfico que existe sin darle solución. Ya, pero también los costos elevados también, ¿no? Los cuencanos hemos invertido 300 millones en una solución que no nos da ninguna solución. Es verdad. Y creo que desde luego hay costos que la ciudad va a tener que afrontarlos. Y yo le voy a decir una cosa que es más importante que creo que los cuencanos deberemos reconocer. Cuenca no es una ciudad pobre. Cuenca tiene pobres, pero no es una ciudad pobre. Ya. Cuenca tiene un presupuesto importante de gestión pública que sin embargo no se invierte adecuadamente. Así es. O sea, la carga, si usted tiene una administración pública en donde más del 50% se ve en gasto corriente, tiene una mala administración. ¿Qué es el gasto corriente para que...? El gasto corriente es gasto remunerativo, gasto de publicidad, gasto de poca efectividad. Más no en obras. Más no en obras. Pero hagamos la siguiente reflexión nada más, que creo que es importante que los cuencanos nos hagamos con perspectiva. El municipio de Cuenca hace 15 años, para tener un horizonte temporal, hace 15 años tenía concentrado en sí todas sus actividades salvo telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado en la empresa Etapa. Luego fue creando un conjunto de empresas. Ya. Todas las empresas municipales son empresas sustentables. Es decir, se sostienen en sus propios recursos que generan. Farmasol. La EMAG, Etapa, Emurplac, Emuse, EMOP. Así es. Tenemos una empresa de desarrollo, tenemos una empresa de vivienda. Hay 7 empresas municipales que están desarrollando actividades permanentes con sus propios recursos. Autosustentable. El municipio de Cuenca sigue recibiendo los mismos recursos que antes recibía para desarrollar todas esas actividades. Y eso que nos subieron el agua. Y el municipio hace menos de lo que hacía hace 15 años. ¿Qué es lo que ha pasado? El municipio se ha vuelto ineficiente a costa de sus empresas. ¿Cómo optimizar esos recursos? Canalizar. Yo creo que mire, yo no quiero pecar de simplista, pero definitivamente en la ciudad de Cuenca usted tiene que dar respuestas de gestión administrativa fundamental, urgente, que lo que tiene que lograr y conseguir de manera urgente es dinamizar la ciudad. ¿Ya? Voy a dar eficiencia a esas empresas. Las empresas yo creo que son bastante eficientes. Ya, pero también las administraciones de las empresas yo creo que también habría que rever, ¿no? Desde luego, yo creo que siempre todas las cosas son mejorables, pero creo que hay que reconocer que la empresa Etapa ha sufrido un declive importante en los últimos años. Hay que volver a relanzar Etapa. Etapa es indispensable que vuelva a plantearse a sí misma su responsabilidad en telecomunicaciones. El hecho de que Etapa haya perdido ese norte propio que lo tuvo y que era pionero en el país es penoso. Es penoso que Etapa se haya ido olvidando de que tiene una cualidad que era distintiva y que era única en el país y que sin embargo lo estamos dejando que se pierda. ¿Cuál? Telecomunicaciones. Ya. Y telecomunicaciones es el segundo negocio más importante en el mundo después del tráfico de drogas. Ya. Y el municipio de Cuenca, que tiene un negocio lícito, una actividad lícita de gran proyección, ha perdido, a pesar de ser titular en materia de telecomunicaciones. ¿Ya? ¿De qué forma ha perdido o qué se podría hacer ahí para potenciar? Mire, Etapa ha llegado al extremo de que se ha conformado con la telefonía fija y la telefonía fija nadie usa. Ya. Y la telefonía móvil ha dejado que sea tomada por las empresas transnacionales. No ha tenido ninguna iniciativa en materia de telefonía móvil y sostiene un poco de su actividad el servicio de internet con bastantes deficiencias. ¿Ya? Pero todo lo que significa telecomunicaciones, bases de datos y en general es el mercado cautivo que significaría el servicio en Cuenca y en la región, ¿Ya? es algo que la empresa Etapa ha perdido el norte
en pensarse a sí misma como una empresa líder. Esa sería una de las propuestas importantes, ¿no? Una operadora municipal. Una operadora de telefonía municipal. Una asociación estratégica en telecomunicaciones. ¿Ya? Una asociación estratégica no se trata de hacer todo público. ¿Ya? Se trata de hacer unas asociaciones estratégicas de telecomunicaciones, porque no se trata de que nosotros invirtamos recursos, cuanto de que dinamicemos la posibilidad de inversiones en donde el recurso público ponga reglas. ¿Ya? Yo creo que ahí a veces estos maniqueísmos entre lo público y lo privado que nos han hecho mucho daño en materias de inversión, que son las que necesitamos para generar desarrollo. Lo público tiene que poner su parte y dejar al sector privado desarrollarse. Y creo que en eso tenemos Cuenca y el Azuay. Cuenca y la región tiene muchas posibilidades, y el dinamismo que el municipio de Cuenca puede imprimir, generar muchísimas opciones. Obviamente con beneficios para quienes, los usuarios. Con beneficios generales para la ciudadanía, porque el momento que tengamos dinamismo económico, el momento que generemos empleo, el momento que generemos trabajo, generemos mejores condiciones de vida. Pero sí se podría hablar de ahí que existe pues este tipo de visión, de propuesta. Yo creo que hay una propuesta que significa reconocer que tenemos una tradición histórica como la que ha tenido Etapa, que es una tradición que se ha perdido. ¿Ya? Creo que en el caso de la EMAG EP, que es una empresa importantísima, que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, que ha ido ganando un lugar importante en la dinámica de la vida de la ciudad, tiene una proyección regional fundamental. Esa proyección regional yo creo que hay que también darle posibilidad, porque tal vez la empresa EMAG es la empresa de la mayor especialidad regional, nacional y en algunos ámbitos también internacional en manejo de desechos sólidos. Ya. Y esa proyección yo creo que tiene que dinamizarse en términos de un conjunto de actividades que la propia empresa puede desarrollar y que debe desarrollar a nivel regional. Cuenca es un centro de servicios. Ya. Cuenca es un centro de servicios, sus empresas son generadoras de servicios. Y esas posibilidades de hacer de nuestras empresas, tanto públicas cuanto privadas, las dinamizadoras y las dadoras de servicios a nivel local y regional, yo creo que es un tema que el municipio debe fortalecer, porque esa es la fórmula por la cual vamos a generar empleo. Es la fórmula por la cual, generando empleo, generando actividad, generando desarrollo, generamos recursos para la propia administración pública. Ese entendimiento me parece a mí que un poco también se ha perdido en los últimos años, porque hemos hecho del municipio un ente recaudador. Así es. Y no un ente gestor. Creo que hay que dar un viraje fundamental a la comprensión de la función municipal. El municipio no es un ente recaudador. Es decir, falta un poco de iniciativa. Claro, es un ente gestor. Para eso existe, para dinamizar acciones en donde los particulares son los propios gestores de su desarrollo, de su proyección, de sus iniciativas. Entonces, cuando el municipio comienza a ser un actor por sí mismo, que está buscando recursos para sí y no siendo el generador de recursos para los demás, esa es la pérdida del norte absoluto que ha tenido la municipalidad en los últimos años. Es penoso darse cuenta que el municipio está pensando cuánto recaudo y no cuánto sirve. Ya, eso está también muy bien, ¿no? Analizar las más posibilidades de poder servir a la ciudadanía, que justamente para eso están. Y yo le digo, creo que es cuestión de hacer un poco de números que nos resultan de mayor dificultad. Si revisamos cuánto está generando la contribución especial de mejoras en todo el desarrollo local, cuánto está generando el impuesto al predio urbano, cuánto están generando patentes municipales, cuánto están generando las tasas de servicios que presta el municipio. Si nos fijamos en todos esos ingresos, más del ingreso que proviene del gobierno central, vamos a reconocer que no tenemos un municipio pobre, tenemos un municipio ineficiente. Ya, o sea, una de las principales propuestas sería dar esa eficiencia dentro del... Y la eficiencia significa plantearnos también conseguir que algunas tasas, que algunos costos del municipio sean definitivamente revisados, porque hay costos inaceptables en la vida interna del municipio. Por ejemplo, en el caso de patentes, por ejemplo, las patentes que se cobran a los artesanos, el registro municipal obligatorio que obliga
a todas las personas que desarrollan una actividad económica a obtener un certificado anualmente y que va atado a un conjunto de acciones inmediatas que le imponen a los ciudadanos, el tema de lecheros, el tema de retiros frontales, el tema de planos, en fin. Yo creo que un pasajero que debería estar sentado en mi puesto es el pasajero ciudadano. Así es. El pasajero ciudadano, si usted le hace pasear en este puesto a cualquiera de los ciudadanos que tienen una tienda de abarrote, que tiene un taller artesanal, va a descubrir el municipio obstáculo que tenemos. Así es. El municipio que es el muro de los lamentos. Ya. El municipio que es incapaz de dar respuestas y que solo genera problemas. Ya. Yo por mi propia práctica profesional he ido descubriendo cada vez más con asombro esta capacidad que el municipio ha ido creando de generar problemas a los ciudadanos. Y yo he llegado a la convicción que no existe un municipio. Existen por lo menos 5 municipios. Ya. Existe el municipio de planificación, existe el municipio de control, existe el municipio de la unidad municipal de tránsito, existe el municipio de etapa, Ya. existe el municipio de avalúos. Cada establecimiento municipal con sus propias rutinas, con sus propios trámites, con un embrollo de actividades que se han ido creando, porque ¿qué es lo que nos demuestra eso? Que el municipio no tiene cabeza, que el municipio no tiene norte, que nadie sabe a dónde camina, que cada quien cree que está haciendo lo correcto, pero en realidad el municipio se convierte en un monstruo de muchos tentáculos, de muchos brazos que jalan a distintos lados. Así es, así es. No es el primero que nos comenta ese tipo de circunstancias del interior del municipio, ¿no? Sin embargo, pues una de las propuestas sería ya administrativamente ir como que mejorando, limpiando el municipio. Otro de los problemas que hemos visto también es el tema de transparencia. ¿Cuál sería pues ahí algo fundamental para mejorar? Mire, yo creo que en temas de transparencia tenemos varias cosas. Unas son nacionales y otras son locales. Ya. En el tema nacional, la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública ha creado unas fórmulas por las cuales se han ido imponiendo prácticas y rutinas de favorecimiento y de discrimen. Ya. Por ejemplo, el CERCOP, antes de terminar el gobierno de Rafael Correa, estableció una regla que se viene cumpliendo de manera absoluta y radical, por la cual para concursar en el sector público tienen que tener experiencia en los últimos 5 años. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Solo los que trabajaron en la administración de Rafael Correa van a poder seguir trabajando. Ya. ¿Se da cuenta? Cosas que la ciudadanía no conoce, ¿no? Cosas por las cuales yo me he quedado sorprendido. Los propios señores profesionales e ingenieros deberían protestar y los ciudadanos debemos protestar. Ya, así es. Pero esos dejamos que pase porque hemos perdido la voluntad, la comprensión, la decisión de hacernos valer. Ya. De hacernos valer, de poder reclamar, de poder imponer nuestra propia lógica. Y esas son resoluciones del CERCOP, eso no dice la ley. Por lo tanto, no tenemos la obligación de acatar esas resoluciones y tenemos que contrariarlas. Y significa, yo creo que la historia de Cuenca tiene situaciones positivas, de las cuales es importante reconocer, hacer memoria. El sistema Mejora tu Barrio, cuando comenzó hace 14, 15 años, ese sistema contrataba a todos los profesionales, Ya. sin discrimen, a todos los profesionales, a los profesionales jóvenes, Ya. para que todo el mundo adquiera experiencia, para que todo el mundo pueda hacer. ¿Y de qué se preocupaba el municipio? De tener buena fiscalización. Vea usted cómo cambia la lógica. No se trata de tener a los grandes profesionales supuestamente ejecutando las obras con grandes experiencias, con capacidad financiera de no sé cuántos puntos, con maquinaria de no sé cuántas calidades, lo cual significa decir solo las compañías X y X pueden trabajar y no los demás. Y más bien el municipio es responsable de conseguir una fiscalización idónea. Cambiar esas lógicas implica
desde luego, primero saber de qué se está hablando. Así es. Significa, desde luego, tener una decisión clara de conseguir resultados precisos en los temas que está haciendo, ¿no? A mí me da horror darme cuenta de que en temas como los estoy haciendo mención, las personas que tienen aspiraciones políticas no saben de estos temas. Y cuando llegan a la gestión pública son víctimas de los oportunistas. Por ejemplo. Yo le digo, por ejemplo, en el tiempo de la administración del doctor Paul Granda, que llegó con poco conocimiento de la vida interna, de la vida municipal, y que salió conociendo menos además. ¿Cuáles son los círculos que surgen alrededor de personas que desconocen? Los círculos del oportunismo y del aprovechamiento. Los asesores. Los asesores. Yo a lo que voy es a lo siguiente, más allá de nombres. Es imprescindible que el perfil de una persona que tenga aspiraciones en el orden político no sea de experiencia política solamente, sea de experiencia de gestión pública, que sepa de qué se trata, que sepa de lo que va a hacer, que haya hecho. No simplemente una figura, sino con conocimiento de causa. Mire, yo creo que uno de los más grandes males que ha tenido la política a nivel nacional, que sigue teniendo, es que en la política buscamos figuras y no profesionales. Así es. Vea lo que está pasando en Guayaquil. En Guayaquil, los mejores candidatos a la prefectura son dos ex arqueros nacionales, ¿no? Tiene al señor Ceballos y le tiene al señor Carlos Morales. Y usted no va a elegir entre arqueros, pues. Yo decía el otro día a modo de broma, o sea que Guayaquil no tiene delanteros. Ya, claro. Sí, entonces en Cuenca también, ¿qué vamos a buscar? Claro. Personas que tengan un antecedente deportivo, un antecedente musical, un antecedente ¿de qué orden? O vamos a buscar personas que tengan antecedentes de verdad. Así es. Pero bueno, es como que siempre ha marcado esto, ¿no? O sea, es como una gran favorable el tema de que el candidato sea conocido. Hay muchas veces que pues incluso son utilizados por los partidos para llegar al poder. Sí, y luego, desgraciadamente esa es una condición de la democracia moderna, ¿no? El para poder ser candidato necesita tener el reconocimiento de la colectividad, ¿no? Y la gente vota muchas veces por el que más conoce, por el que más ha visto, no por el que realmente, y a veces ni siquiera se entera de las otras posibilidades, sabiendo además que cuando usted se encuentra en una ley de esta magnitud o de estas magnitudes, se encuentra con aparatos consolidados, ¿no? Vea, este rato tenemos como herencia también, como herencia legal, de que quien se postule para la reelección no tenga que renunciar, y solo tiene que renunciar el que se postula para otro cargo, lo cual es absurdo, ¿no es cierto? Porque ¿quién va a utilizar el aparato público? El que va a utilizarlo en su propio beneficio. Entonces, bueno, creo que este rato somos testigos, el municipio y la prefectura están en campañas abiertas, con fondos públicos, y el Consejo Electoral no sabe qué decir o se calla, porque desde luego, de alguna manera el propio Consejo Electoral ha sido cómplice de lo que ha pasado en los últimos años en esta misma lógica, en donde el aparato público, el Estado, los recursos públicos han sido usados con beneficios particulares. Esos son, para decirlo categóricamente, esos son peculados a la luz del día, sobre los cuales la Contraloría y los jueces no dicen nada, pero son peculados a la luz del día. Campañas publicitarias con dinero público. Con dinero público. Disposición arbitraria de recursos públicos. Disposición con beneficio propio de recursos públicos. Sin embargo, se dice también que pues la obra que se hace tiene que ser conocida por los cuencanos, ¿no? Voy a ver, yo creo que hay otra cosa que es fundamental. A ver, las campañas publicitarias, la comunicación en la vida pública. Así es. La comunicación en la vida pública solo debe ser educación. ¿Ya? Solo debe ser educación. Y quienes estemos dispuestos a afrontar el servicio público, debemos estar dispuestos a decidir y a comprometer que la gestión
de comunicación en el sector público solo es educación, no promoción. Ya. Solo si es educación se justifica, porque si usted está indicándole a los ciudadanos el uso de los vehículos, del transporte público, las paradas, la cultura del funcionamiento de la ciudad, está dando un servicio que es útil. Si usted está dando recomendaciones sobre el manejo de los desechos, si está dando recomendaciones sobre el consumo del agua, está haciendo una labor pública necesaria, y lo cual es útil y está plenamente justificado. Así es. Pero no tiene sentido ni justificación alguna que la promoción del servicio público sea de la supuesta obra que ha realizado una persona y de la figura de esa persona. Ya. O sea, yo creo que ahí hay que ser muy claros y distinguir lo que significa comunicación para el servicio público de lo que es la promoción particular. Así es, justamente se lo ha trabajado más en esa línea, ¿no? Sí, yo creo que usted, que sabe de este mundo, reconoce perfectamente, desgraciadamente, cómo se ha ido distorsionando la propia actividad de la comunicación. Así es. Para resumir ya un poquito, temas concretos que son necesarios cambiar ya. A ver, yo creo que un tema concreto que se puede cambiar el día que comencemos la gestión administrativa municipal, la atención al público, la atención y el servicio de atención hecho con eficiencia, porque se sabe qué se hace. Creo que el municipio, en términos de gestión de solicitudes, tiene unas deficiencias clamorosas, y efectivamente lo que significa la gestión administrativa municipal, el día a día de los ciudadanos, tiene posibilidades de ser resueltas de manera más o menos inmediata, y eso creo que es muy importante hacerlo. Creo que hay que suprimir algunas tareas inútiles que solo crean martirio a los ciudadanos, como el famoso registro municipal obligatorio. ¿Ya? Y volver a una práctica de gestión donde el municipio sea un asesor de los ciudadanos antes que un obstáculo de ellos. Listo, doctor. Se ha hablado entonces de optimización de recursos, en temas de administración de las empresas públicas. Se ha hablado entonces también de justamente el mejoramiento al usuario, ¿no? Al ciudadano, de atención al ciudadano, de atención al usuario. Y se ha hablado de movilidad, temas puntuales importantes también que hemos abordado en esta entrevista, para que también ya la ciudadanía conozca cuál sería el mensaje que el doctor Tarquino Orellana, pues doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales también, nos podría dejar. Yo tal vez quisiera decir una cosa que debería resumir y que ojalá nos conmueva a todos de manera suficiente. Creo que debemos volver a pensar desde Cuenca, por Cuenca y para Cuenca. ¿Ya? Y volver a pensar desde Cuenca, por Cuenca y para Cuenca es pensarle a Cuenca como la capital del sur. Volver a pensarle a Cuenca y pensarle a Cuenca como un reto regional y nacional, en donde sea esta ciudad el norte en el sur. El norte en eficiencia, el norte en ética, el norte en servicios. Creo que Cuenca tiene todas las posibilidades de serlo, y lo que necesitamos es los propios cuencanos volvernos de exigentes con nosotros mismos, reclamarnos a nosotros mismos un cambio necesario, un cambio de talento, de dignidad y de honorabilidad. Así es. Hemos hablado también del movimiento Somos Futuro, ¿no? Se ha consolidado esto con apoyo de varias organizaciones, y como propuesta hemos tenido también, resumiendo para la ciudadanía un poco, el tema de la posibilidad de una operadora, se puede decir público-privada, ¿no? Ojalá, yo creo que hay varios caminos. Una de las propuestas, yo creo que tenemos que retomar la telefonía móvil y todas las fórmulas de desarrollo de telecomunicaciones. Otro puntual quizá importante que usted quiera decir, los que usted quiera mencionarnos. Mire, yo creo que hay un conjunto de decisiones que están en el camino y que no están resueltas y que son de fundamental importancia. El mercado mayorista de Cuenca, el servicio del Camal, el servicio de la plaza de ganado. Todas estas acciones son imprescindibles que se cumplan de tiempos próximos y que se pueden hacer a menores costos de los que están previstos
distintos lugares a los que se han ido localizando de manera absolutamente irresponsable y que deben ser ejecutados con celeridad y en algunos casos con apoyos también del sector privado, porque creo que es imprescindible darnos cuenta que la dinámica de la ciudad ha cambiado y que por lo tanto necesitamos respuestas urgentes. Cuenca está casi aletargada y detenida. Cuenca se ha ido quedando respecto de lo que le ha pasado al resto de ciudades en el país y por lo tanto Cuenca necesita dar un salto urgente, imprescindible en su propia, en la visión de sí misma y en su proyección hacia el futuro. Muchas gracias. No soy un publicista, pero creo que el pasajero que somos todos. Todos somos pasajeros, ¿no? El pasajero que somos todos, necesitamos esta oportunidad de poder hablar como pasajeros y ojalá otros pasajeros sigan paseándose y diciendo sus propias verdades. Muchas gracias.